No fue una mudanza especialmente emocionante. Nada de eso que ves en los anuncios. Cajas apiladas entre risas, niños corriendo por pasillos vacíos, un atardecer hermoso entrando por la ventana. Solo mi esposa Yuki, nuestra hija Aiko y yo, exhaustos, cargando lo que quedaba de nuestra vida anterior a un apartamento demasiado silencioso en Saitama. Nos mudamos al norte de la ciudad, a un edificio modesto y viejo, de esos que parecen sacados de un drama de la NHK de los 90. Mi nuevo trabajo como profesor de literatura en un instituto de la zona empezaba en abril y queríamos una transición tranquila. El edificio tenía solo 4 pisos. Nosotros estábamos en el tercero, en el apartamento 302. Nos lo alquilaron barato, algo que ya me parecía sospechoso desde el principio. Pero el administrador fue amable, aunque de esos hombres que sonríen demasiado sin mover los ojos. Ah, por cierto, me dijo mientras me entregaba las llaves. El 402 está vacío. Desde hace años. Nadie vive arriba. Si escuchan ruidos, no se preocupen. Vieja construcción, ya sabe. No pensé mucho en esa última frase. Estaba cansado y mi espalda crujía después de subir las cajas. Pero esa misma noche, cuando nos acostamos por fin, escuché claramente un sonido. Golpes, no muy fuertes, como si alguien estuviera caminando arriba con zapatos pesados. Me senté en la cama. Eran las 3:14 de la madrugada. Mi esposa dormía profundamente. Miré al techo un momento, incómodo, pero me convencí de que serían las cañerías o una rata. Al día siguiente, tenía que desempacar y organizar las estanterías de libros. No valía la pena inquietarme por eso. Pasaron 2 días sin más incidentes. Aiko exploraba cada rincón del apartamento, marcando territorio como solo los niños saben hacer. Le gustaba esconderse en el armario del pasillo, ese que tenía olor a madera húmeda. Decía que era su cueva secreta. El tercer día llegó la caja. Estaba en el felpudo cuando regresé del supermercado. No tenía estampillas ni nombre de empresa de mensajería, solo una etiqueta amarilla envejecida con un número escrito a mano, 402. Era una caja de cartón grueso, ligeramente abollada en las esquinas, como si hubiese sido enviada hace tiempo. Pensé en subirla al 4º piso, pero recordé lo que había dicho el administrador. ¿Vacío desde hace años? Miré hacia arriba. La escalera era estrecha y algo mal iluminada. Subí, solo por curiosidad. Frente a la puerta del 402 no había felpudo ni señal de vida. El buzón oxidado estaba rebosando de papeles viejos y la puerta tenía marcas de humedad. Dejé la caja justo allí, medio inclinada, y bajé de nuevo. A la mañana siguiente, la caja estaba otra vez frente a nuestra puerta. Pensé que quizás algún vecino confundió los apartamentos. Bajé con ella al primer piso, pero nadie la reclamó. Pregunté al anciano que vivía en el 201 y me dijo que el 400 no ha tenido inquilinos desde el caso. No quise insistir. Intenté olvidarla. La llevé otra vez arriba y la dejé bien centrada frente a la puerta, como un paquete formalmente rechazado. Incluso toqué el timbre, aunque no sonó nada. Supuse que no funcionaba. Antes de irme noté que el número en la puerta, el 402, estaba despegado, como si alguien hubiese intentado arrancarlo en algún momento. Esa noche no pude dormir. Escuché pasos, 3 veces. No eran pasos erráticos ni chillidos de madera vieja.
Eran pasos medidos. Alguien caminaba justo encima de nosotros. Aiko se despertó llorando. Dijo que había soñado con una mujer sin rostro que se arrastraba por el techo. La consolamos, sin saber qué decir. El día siguiente fue raro. Al volver del trabajo, la caja seguía allí, en la puerta 402, pero ahora estaba abierta. No mucho, solo un pequeño rasgón en la cinta, como si alguien hubiese intentado abrirla con cuidado. Y justo al lado de la abertura, en la esquina superior, había un pequeño dibujo, una flor de cerezo hecha con bolígrafo rojo. No le dije nada a Yuki, no quería preocuparla, pero esa noche, antes de acostarme, subí al cuarto piso. La caja ya no estaba frente a la puerta, no estaba en ningún lado, pero al volver a casa, encontré a Aiko sentada en el pasillo, con algo entre las manos. Una pequeña flor de cerezo dibujada en papel, recortada con tijeras. Me dijo que la había encontrado dentro del armario del pasillo. Empecé a sentir un nudo en el estómago. Ya no era solo una confusión de direcciones. Algo raro estaba pasando. Al día siguiente, el administrador no apareció por el edificio. Su pequeña oficina en la planta baja estaba cerrada con persiana metálica. Ningún número de contacto. Solo un cartel torcido que decía, regreso en breve. Esa noche los pasos volvieron. Pero no eran pasos esta vez. Era arrastrar. Como si alguien descalzo caminara lentamente por encima del techo, deteniéndose justo sobre nuestra habitación. Me armé de valor y subí con una linterna. El pasillo del cuarto piso estaba completamente oscuro. Me acerqué a la puerta del 402 y por primera vez noté algo que antes no estaba. Una huella descalza, marcada en polvo, justo frente a la entrada. Y junto a ella, la caja, cerrada de nuevo, pero esta vez con una nueva etiqueta, no escrita a mano, impresa, a nombre de Kenji Miyano. La etiqueta con mi nombre seguía allí al día siguiente, Kenji Miyano, impresa en tipografía estándar, como las que usan en las empresas de mensajería. Pero el paquete no venía de ninguna, no había sellos, ni logos, nada. No pude más. Me senté frente a ella en el comedor mientras Aiko dormía en su cuarto y Yuki se duchaba. Apoyé las manos sobre la caja, tratando de adivinar su contenido por el peso. No pesaba mucho, pero dentro había algo que se deslizaba ligeramente, como si estuviera suelto o envuelto en tela. Al final, rompí el precinto con un cuchillo de cocina. Había 3 cosas dentro. La primera fue una fotografía Polaroid, vieja, lavada por el tiempo, con bordes desgastados. Mostraba a una familia de 3, un hombre, una mujer y una niña pequeña. La imagen estaba desenfocada, pero el parecido con nosotros era inquietante. Mismo tipo de rostro, postura similar. Incluso la niña parecía tener el mismo corte de pelo que Aiko. Lo racionalicé, una coincidencia, pero sentí un escalofrío recorrerme la columna. Lo dejé a un lado. El segundo objeto era un pañuelo rosa infantil, doblado en triángulo. Estaba bordado con las iniciales AM, en hilo blanco, igual que las de Aiko Miyano. El olor era dulzón, casi empalagoso, como el de las cajas de juguetes que llevan años guardadas en altillos polvorientos. Me llevé el pañuelo a la nariz y me arrepentí de inmediato. El olor cambió al instante, a humedad, a óxido.
a algo que había estado guardado demasiado tiempo. El último objeto era un cuaderno de dibujos, tamaño medio folio, con una portada de osito descolorido, de esos que venden en los konbini por 100 yenes. En la portada había un nombre escrito con letra infantil, pero estaba tachado con fuerza, una y otra vez, hasta perforar el cartón. Dentro todo eran dibujos, cientos de figuras humanas de trazos infantiles, todas sin rostro. Algunos parecían niños, otros adultos. Todos estaban de pie, quietos, en pasillos interminables, como si esperaran algo. En una de las páginas finales vi una escena, un apartamento, claramente el nuestro, y una figura oscura observando desde el techo. Lo cerré de golpe. Me levanté. No sabía qué hacer con todo aquello. Le mostré la caja a Yuki esa noche. Ella me miró con el ceño fruncido, con una mezcla de molestia y miedo. ¿Por qué abriste eso?, me dijo. ¿Y si estaba maldito? ¿Tú crees en eso?, le pregunté, a la defensiva. Pero en el fondo, yo también empezaba a dudar. Ella revisó el contenido en silencio. No dijo nada cuando vio la foto. Solo tragó saliva. Luego guardó todo de nuevo y metió la caja en el armario del pasillo. Fuera de la vista, murmuró. Esa noche, los pasos en el techo regresaron, más marcados, más insistentes, y algo más. Toc, toc, toc. 3 golpes, claros, justo sobre nuestra habitación. Me levanté en la oscuridad, caminé hasta el salón y me detuve bajo el foco central. Apagué todas las luces, solo me quedé allí, en silencio, escuchando. El sonido venía directamente de arriba, golpes lentos, pesados, acompañados de un leve arrastrar, como si alguien estuviera empujando muebles con los pies descalzos. Y entonces, la voz. No fue un grito, no fue un susurro, fue algo entre medias, como el llanto contenido de alguien que no ha hablado en mucho tiempo. Aiko, Aiko-chan. La voz se desvaneció con un sollozo, como arrastrada por el viento. Me quedé paralizado. Corrí a la habitación de mi hija. Dormía profundamente, abrazada a su peluche. Pero había algo extraño en su cama. Su almohada estaba fuera de lugar y sobre las sábanas había un pequeño rastro de suciedad, como si alguien hubiera estado de pie allí, con los pies manchados de polvo o tierra. Al día siguiente subí con mi móvil a grabar. Me detuve frente al 402 y dejé la grabadora de audio en el suelo, justo al pie de la puerta. La dejé encendida durante horas. Luego bajé y esperé. Aiko no fue al colegio. Se quejaba de fiebre y decía que no quería que la mujer se enojara. Cuando escuché la grabación por la noche, me quedé helado. No era interferencia, no eran ruidos normales, eran suspiros, respiraciones profundas, temblorosas, voces que se superponían, como si varias personas hablaran al mismo tiempo. Una de ellas decía mi nombre, claramente. Kenji, no la escondas. Otra repetía la misma frase una y otra vez, como un eco sin fin. Devuélveme mi hija, devuélveme mi hija, devuélveme mi hija. No dormimos esa noche. Llamé al administrador al día siguiente. Su número estaba desconectado. Fui a su oficina, persiana baja, cartel arrancado. Parecía que nunca hubiese estado allí. Me dirigí a la biblioteca pública de la zona. No sabía qué buscaba, pero pedí archivos del edificio
algo sobre incidentes previos. La recepcionista me miró raro, pero trajo una carpeta con recortes de periódico. Una noticia de hace 10 años me congeló la sangre. Madre e hija desaparecen en complejo de apartamentos en Saitama. La policía sospecha que la madre, gravemente afectada por depresión postparto, habría terminado con la vida de la niña antes de quitarse la suya. El cuerpo de la mujer fue hallado en estado avanzado de descomposición en el apartamento 402. La niña nunca fue encontrada. No había fotos, solo un nombre, Chisato Kuga. Salí de la biblioteca como si mis pies no tocaran el suelo. Al llegar a casa, Yuki me esperaba en la puerta, blanca como una sábana. ¿Dónde está Aiko?, me preguntó. Corrimos por el apartamento. No estaba en su cuarto, ni en el salón, ni en el baño. Grité su nombre. Me temblaban las manos. Revisamos cada rincón hasta que oímos un sonido leve, amortiguado, que venía del armario del pasillo. Abrí la puerta de golpe. Allí estaba Aiko, sentada en la oscuridad, con la caja entre las piernas. La miraba fijamente y sonreía. «Mamá», dijo, «la señora de arriba me dice que va a venir pronto, que ahora sí se acuerda de mí». No le grité, solo la abracé. Aiko no parecía asustada. Tenía los ojos muy abiertos, como cuando ve uno de esos dibujos animados de bichos gigantes comiéndose edificios, fascinada y ausente. La caja seguía abierta sobre sus piernas y algo en su interior olía distinto, a madera mojada, a tierra removida. Le pregunté qué quería decir con que la señora se acordaba. Solo repitió que la señora le hablaba desde arriba, que le cantaba canciones en voz baja y le decía cosas dulces, cosas como «Ya encontré tu nombre» y «Te ves mejor con el vestido blanco». Esa noche volví a poner la grabadora junto a la puerta del 402, pero esta vez no me fui. Me senté en las escaleras, 2 tramos más abajo, y esperé. A las 3:33 en punto, el sonido llegó. No desde dentro, desde el techo. Primero, arrastrar. Luego, el crujido de algo pesado sobre tablas antiguas. Y por último, una voz, seca, sin emoción, que dijo: «¿Me dejas entrar?». No subí corriendo. No grité, solo tomé la grabadora, bajé en silencio y cerré con doble llave la puerta del apartamento. Esa noche no dormí. Grabé el audio en el móvil, lo pasé una y otra vez. En algún punto, una voz que no recordaba haber escuchado antes susurró: «Ella no sabe que ya estuvo aquí». Al día siguiente mi mujer me despertó con los ojos enrojecidos. «Kenji, la muñeca, no estaba anoche. La muñeca, aquella muñeca tradicional que estaba dentro de la caja la segunda vez que apareció, con kimono blanco, ojos vidriosos y boca entreabierta. Yo la había envuelto en un paño y la metí en la caja otra vez, luego la subí al trastero. Pero allí estaba ahora, sobre la almohada de Aiko. Intenté mantener la compostura, pero el corazón me latía en la garganta. Decidí hacer algo más que observar. Me dirigí a la comisaría local y pregunté por el caso de Chisato Kuga. El agente que me atendió me miró como si me conociera, como si ya supiera por qué estaba allí. Me dijo que el expediente había sido cerrado por falta de pruebas,
que el apartamento 402 había sido sellado con permiso judicial, que no debía estar habitado. ¿Y si hay alguien adentro?, pregunté. Entonces no es alguien, me respondió. Volví a casa más confundido que nunca. Al entrar, el olor. Lo noté de inmediato. Ese mismo olor dulzón, rancio y terroso de la caja, ahora impregnaba el pasillo. Aiko estaba en el salón, mirando fijamente la televisión apagada. Le hablé. No respondió. Me acerqué. Tenía los ojos abiertos, las pupilas dilatadas, la cara inexpresiva, y sobre su regazo una libreta, el cuaderno de dibujos. Pasé las páginas. No eran las mismas. Esta vez los dibujos eran más definidos, más recientes. En uno había una figura masculina, yo, acostado boca arriba, con algo oscuro saliendo de su boca. En otro, Aiko estaba en el armario, pero desde una perspectiva imposible, como si alguien la estuviera mirando desde dentro de la pared. Y al final del cuaderno, una página arrancada. Esa noche encontré esa hoja pegada en el espejo del baño con cinta adhesiva. Era un dibujo de nuestra puerta. Frente a ella, una figura de cabello largo, agachada, con las manos apoyadas en el suelo, y en su espalda, una palabra escrita con tinta negra. ¿Ya? Llamé al templo más cercano, pedí hablar con un sacerdote. No creía en esas cosas, no del todo, pero me aferraba a lo que fuera. Me recibió un monje anciano. Cuando le mencioné el edificio, se quedó en silencio. Ese lugar fue sellado, dijo finalmente. Una mujer rompió el ciclo. No debía recordar, pero lo hizo. Reclamó lo que ya no era suyo. Le hablé de la caja, de mi hija, de la voz. ¿Y abrió usted la puerta?, me preguntó. No, le dije. Solo abrí la caja. El anciano bajó la cabeza. Es lo mismo. Me dio un amuleto, un ofuda, para colocar en la puerta. Me dijo que no debía quemar la caja ni destruirla, que debía contenerla, limitarla, sellarla. Esa noche sellé el armario del pasillo con el talismán y metí la caja dentro. Pero algo en mí sabía que era inútil, porque al despertar a la mañana siguiente, la caja estaba otra vez en el salón, con un nuevo contenido. Esta vez era una grabadora antigua, de cinta. Al encenderla sonó una melodía distorsionada, una canción infantil, de cuna. Al final, una voz, más clara que nunca. Tu hija me recuerda. Y cuando los niños recuerdan, el mundo se parte. Te lo advertí, Kenji-san. Una vez arriba, no hay forma de bajar. Y entonces, Aiko desapareció, no sin dejar rastro. Su pijama estaba doblado en su cama, su peluche favorito en su sitio, pero no había señales de puertas abiertas ni ventanas rotas, solo un nuevo dibujo en la pared, hecho con marcador rojo, una escalera que subía hacia el techo, y una niña en la cima, dando la mano a una figura más grande. Subí al cuarto piso con una linterna. La puerta del 402 seguía cerrada, pero ahora, colgando del pomo, había algo nuevo. Una cinta de pelo rosa, la de Aiko. Tenía la cinta de Aiko en la mano. Aún estaba tibia.
No sé cómo describirlo, pero sentí que acababa de ser arrancada de su cabello. Grité su nombre, una vez, 2 veces, hasta quedarme sin voz. Nadie respondió. Corrí escaleras abajo, busqué por el barrio, por el parque que hay detrás del edificio. Pregunté a vecinos que apenas conocía. Nadie había visto a una niña salir esa mañana. Nadie. Pero lo supe desde el primer momento. Aiko no había salido. Aiko había subido. Subí de nuevo. Me planté frente a la puerta del 402. Ya no había polvo en el suelo, ni humedad en las paredes. Todo parecía más limpio, como si alguien hubiera entrado a vivir allí esa misma mañana. La puerta, que siempre estuvo cerrada con cadenas y ofudas, ahora estaba simplemente entreabierta, como una invitación. Tenía 2 opciones: entrar o quedarme fuera y no volver a ver a mi hija. Empujé la puerta. Lo primero que sentí fue el aire, no frío, viejo, estancado, como si la habitación no respirara desde hace años. Dentro, todo estaba cubierto por sábanas blancas, muebles reconocibles, una mesa baja, un sofá raído, un televisor de tubo apagado, pero todo parecía de otro tiempo. El polvo cubría cada rincón salvo el suelo, que tenía huellas pequeñas que llevaban al fondo del apartamento. Seguí las huellas. El pasillo estaba oscuro, salvo por una luz amarillenta que se colaba desde el final, por la rendija de una puerta. A medida que avanzaba, la casa empezaba a cambiar, no físicamente, pero el olor, los sonidos, la presión en el pecho, todo se volvía más denso, más ajeno. Cuando llegué a la habitación del fondo, empujé la puerta con la palma. Dentro, una cuna vacía, paredes cubiertas con papeles de dibujo, fotos pegadas con cinta desgastada. Algunas eran nuestras, o versiones de nosotros. En una, yo sonreía con Aiko en brazos, pero mi rostro estaba raspado con furia, tachado una y otra vez. En otra, Aiko dormía. Era la misma imagen que yo mismo había tomado semanas atrás, pero esa foto nunca la imprimí. En la esquina, agachada, una figura. Tenía el cabello negro, largo, cubriéndole la cara, un kimono blanco sucio, deshilachado en las mangas. En sus manos sostenía la caja, la misma, cerrada, intacta. No me moví. Ella levantó la cabeza muy lentamente. No tenía ojos, solo cuencas vacías, húmedas, que parecían absorber la luz, y sin mover los labios, dijo: «No es tuya». Quise hablar, pero no pude. Mis piernas temblaban, mis brazos dolían, como si el aire de la habitación me pesara en los huesos. Di un paso, otro. Estaba a punto de alcanzarla cuando escuché un sonido nuevo, una voz, débil, atrasada. «Papá». Venía del techo. Miré hacia arriba. Un panel del techo estaba suelto. Me subí a una silla temblando. Empujé con ambas manos. El panel cayó al suelo. Lo que vi arriba no era un altillo, era otro espacio. Un pasillo idéntico al del apartamento, iluminado con luz cálida, sin polvo, sin olor. Y al fondo, Aiko, de pie, de espaldas a mí, frente a una puerta abierta que daba a un salón igual al nuestro. La llamé. No respondió. Me impulsé y subí.
El aire allí era diferente, más liviano, pero todo se sentía artificial, como un decorado perfecto. Aiko, dije acercándome, vamos a casa. Ella no se giró, solo dijo, la señora dice que esta es mi casa también. Me arrodillé junto a ella, la tomé del brazo, estaba fría. No, hija, no lo es. Pero ella me recuerda, murmuró, y yo la recuerdo a ella. ¿Por qué tú no? Detrás de mí escuché el crujido de una puerta cerrándose. Me giré de golpe. Nada, solo la caja. Otra vez, frente a la salida, con mi nombre. La abrí. Estaba vacía, solo un papel. Una familia no es posesión, no se puede tener ni recuperar, solo se repite. Cuando bajamos, Aiko no volvió a hablar del asunto, tampoco volvió a dibujar. Dormía bien, jugaba, comía, pero había algo diferente en sus ojos, como si una parte de ella se hubiese quedado arriba. Nos mudamos de inmediato, dejamos todo atrás. El administrador nunca apareció. La oficina estaba tapiada con tablones cuando pasé una última vez. El edificio sigue allí. Paso frente a él de vez en cuando. A veces pienso en mirar hacia el cuarto piso, pero nunca lo hago. No quiero saber si el 402 sigue vacío o si sigue ocupado. A veces, Aiko se queda mirando el techo por largos minutos. A veces canta bajito, canciones que no le enseñamos, o dibuja escaleras, pasillos, cajas. Nunca volvimos a hablar de lo que pasó, y yo jamás volví a abrir ningún paquete que no esperara, porque sé que la caja puede aparecer otra vez, en cualquier parte, frente a cualquier puerta, y sé que en algún lugar, arriba, esa mujer sigue esperando.